Gloria a Dios y a su nombre. Vamos a estar puestos de pies, amados hermanos, y vamos a buscar en la palabra del Señor, en el capítulo 1 del libro de los Salmos, capítulo 1 del libro de los Salmos, y vamos a estar dando lectura a los primeros 3 versos de este libro. Y todo lo que respira alaba la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Salmos capítulo 1, verso 1 al 4. Leemos el 3 hasta el 4. This morning we're going to be reading the book of Psalms chapter 1, verses 1 through 4. The book of Psalms verses 1 through 4. Gloria al Señor. La palabra de Dios lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like a shaft that the wind blows away. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano, en esta hora? May be seated, my brothers, at this time. Y no deje usted de adorar al Señor. Cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, When we read the book of Psalms, encontramos grandes poesías ahí, we find great poetic works escritas por David, written by los people hijos de Coré like David, the sons of y Korah, otros. and others. Encontramos We find en el libro de los Salmos in the book of Psalms expresiones que levantan expressions that exalt el ánimo espiritual del hombre the spiritual y de la well-being mujer of man and woman, que encuentra en la palabra de los Salmos who find in the word of the ese Psalms refrigerio espiritual. that spiritual refuge. Es un libro It is a book que yo creo, sin temor a equivocarme, that I believe, without being mistaken, que es uno de los libros más leídos. is one of the most en la Biblia. read books in the Bible. No hay un lugar, no hay un hogar, There is no place, no como home, antes lo he dicho, like I said before, donde no haya una Biblia que no esté abierta en el Salmo 23. when there is no Bible that has not been opened on Psalms En nuestros 23. hogares, cuando éramos muchachos, In our homes, when we were aunque kids, no fuéramos de esta fe que abrazamos hoy, even though we were not in the same faith that we y are había today, una Biblia, and there was a Bible, estaba abierta en el Salmo you 23. could find open in Psalms 23. Las páginas amarillas. The yellow pages, Hace poco hablé de eso. tainted yellow. I spoke not too long about it. Las páginas, ese libro con las páginas, el Salmo 23 amarillito. The Psalm 23, the pages were tainted Porque ahí yellow. ese Salmo 23 recogía todo el polvo de la casa. Because Psalm 23 Ahí gathered el all the sol, dust. le daba el It sol, received todo lo que the pasara sunlight, ahí. everything. Entonces It toda was- la demás Biblia it was- estaba a las páginas nuevecitas, and all the other pages were brand new, pegaditas una a la otra. stuck to one another. Pero el libro de los Salmos But the book of Psalms, encierra it encompasses grandes promesas great promises de Dios from God para todos aquellos que podemos for all those who leerlo read it y buscar en él and seek in it la respuesta a una oración the answer to una a petición, prayer, to a petition, o a algo que nosotros estamos esperando que Dios nos diga. or something we are waiting for God to tell Porque el us. propósito de buscar la palabra y de leerla The purpose of seeking and es reading the word encontrar el mensaje de Dios para nuestras is to vidas. find the message of God for our En vano lives. sería
it would be in vain de que la Biblia no encerrara mensajes for the Bible to have no messages de salud mental, of mental health, espiritual spiritual y health, emocional or para emotional nosotros. health for us. Ahí lo encontramos todo. There we can find it all. Ahí encontramos salud. We find health. La palabra de Dios es The salud, word of God is health, es vida, it's life, es esperanza, es it's fortaleza, hope, it's strength, es guianza. it's guidance. Ese es el GPS de nosotros. That's our GPS. La Biblia. The Bible. La Biblia nos muestra The Bible shows el us corazón de Dios. the heart of La God. Biblia nos enseña la mente de The Cristo. Bible teaches us the La mind Biblia of nos Christ. enseña The Bible teaches cómo us mirar al cielo. how to look up to the La heavens. Biblia nos The enseña Bible teaches cómo us caminar how en we este should mundo. walk in this world. La Biblia nos The enseña Bible teaches us cómo superar nuestras crisis how to emocionales. overcome our emotional crisis. La Biblia nos The enseña Bible teaches cómo us poder vencer al enemigo de las almas. how we can overcome the La Biblia enemy nos of our soul. enseña The Bible teaches de qué us manera podemos llegar al cielo. in what way we ¿Cuántos can alaban esa gloria arrive to reach maravillosa? heaven. How many can praise the glory of Aleluya. God? Yo recuerdo que cuando era niño, I remember when I was a child, alguien decía someone said que había una escalera grande y otra chiquita. that there was a long stairway Y and que, another one that y was que en una little. escalera And in one of the stairways, podíamos llegar al cielo. we could reach heaven. Pero nosotros sabemos But we hoy, know nowadays, al pasar de los años, throughout the years, al entrar a la madurez and we enter into y al maturity, conocimiento espiritual And the de la spiritual santa palabra de Dios, knowledge of the holy word of que no God, hay una escalera para nosotros llegar al cielo, that there is no stairway, que no hay to una reach. torre que se pueda hacer como la torre de Babel There para is llegar no al tower cielo, that can be made at the Tower of que la Babel. única manera que nosotros tenemos para llegar al cielo Now, our way to reach es heaven, serle fieles a Dios being faithful to con God, constancia, we're all important. serle fieles a Being Dios faithful to en God toda nuestra manera de vivir. in all of our living. Que serle fiel a Dios Being faithful to en God un mundo perdido como este. in a world, a lost world Serle like fieles this a one. Dios Being faithful to en medio de God una batalla espiritual tan among terrible como la que great vivimos. spiritual battles and the one we La live. única manera que tenemos para llegar al cielo The only way we have to reach es heaven diciéndole al mundo is to tell the world que Jesucristo es nuestro Salvador, that Jesus Christ is our que Él es Savior. el Hijo de Dios, He is the Son of y God, que es la única manera que el hombre tiene and is the only way that para man alcanzar has la salvación del to mundo, reach del salvation alma. of the world and the soul. ¿Cuántos alaban esa gloria maravillosa? How many can praise that wonderful glory? Entonces encontramos en la Biblia So that in the Bible we los find detalles the más details, pequeños the smallest nos details hacen gigantes en esta tierra. that make us giants in El this detalle earth. más pequeño en la Biblia The smallest details nos hace in the Bible gigantes en esta make tierra, us giants in the earth, porque nos da la autoridad sobre el pecado because it gives us y nos authority da la over fuerza sin, para continuar the viviendo. strength to continue living. El detalle más pequeño en la The Biblia smallest detail in the Bible te hace amar a Dios con makes todo you tu love God corazón, with all your heart, te hace conquistar, makes you te conquer, hace vencer en la makes you adversidad, overcome te hace adversity, superarte como ser humano, makes you overcome as a te hace human being, superarte como mujer. makes you overcome como as a hombre. woman and as a El man. detalle más pequeño en la The Biblia smallest detail in the nos Bible dice que Dios es amor, shows you that God is love. que Dios es That amor. God is love. Aleluya. Dios es amor. God is La love. Biblia nos enseña The Bible teaches de qué us forma in what way, debemos de vivir ante Dios. how we should live before God. Descarriados y apartados de Dios, nada podemos hacer. Those who have gone away from God cannot do, Negando la eficacia y el poderío de Dios, nada podemos hacer. denying the truth or the power of God. We cannot Viviendo do una vida anything. negativa, Or living a negative life, soñando y abrazando el pecado, dreaming, embracing the nada sinful nos way, va a ayudar. nothing will help you. El que abraza el pecado, The ones who embrace the abraza la sin, condenación eterna. embrace the condemnation. El que abraza el pecado, The ones embracing le dice sin que no a are Dios. saying no to El que God. abraza el pecado, The ones who embrace se sin, acerca al approach, infierno, approaching donde hell, será el llanto y el crujir de dientes. the weeping and the grinding El of que teeth. abraza el pecado, The ones embracing vive una sin, vida de soledad,
live a life of de solitude, angustia, anguish, llena de preocupaciones. full of El worries. que abraza el The pecado ones who embrace ahoga sin, su futuro. they drown the Lo future. repito nuevamente, I will repeat it once porque again. usted no me entendió. Because if you do El not que abraza el understand, pecado those who embrace ahoga su sin futuro. are drowning Y your usted future. no quiere ahogar su You futuro, do not want to drown your future. porque su futuro no es ser millonario. Because your future is not to Su be futuro no es ser una reina de belleza Your future is not to be o un galán de televisión. or a television guy. Su futuro Your future no es conquistar la fama is terrenal. not to conquer Su earthly futuro fame. Your future está en los brazos del in Señor. the arms of the Y el Lord. futuro Your suyo y future mío and my se future, llama Reino de los Cielos, the kingdom donde of heaven, carne ni sangre podrán heredarlo. will be able to ¿Cuántos alaban inherit it. esa How gloria? many can praise Ese that es glory? su futuro. That is your future. Y el camino a ese lugar And the way, the path to está that escrito place en la palabra. is written in the La word. manera de cómo alcanzarlo And está the way ahí. that we should reach it is Escrito en la written palabra. in the word. Bienaventurado el varón Blessed is he que no anduvo en consejo de malos, who did not walk in the sinner's ni estuvo en advice, camino or was in the way de pecadores. of sinners. Oh my God. Y cuando usted lee esta palabra, usted dice, Señor, When you read this word, you say, my la leemos God. con razonamiento, We read it with reasoning. la leemos en el Espíritu, We read it in the Spirit, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. guided by the para Holy poderla Spirit of entender. God to be able to Pero understand. cuando nosotros vemos But when we see, que es bienaventurado el varón que no anduvo blessed is the en one who does consejo not de walk malos, in step with ni the estuvo wicked, en camino de pecadores, or stand in the way that decimos, sinners Señor, take. pero ¿cómo es posible Say, eso? but how, Lord, how is this possible? ¿Cómo es posible How is it possible andar en un mundo como este to walk in a world like sin oír this al hombre malo without following the wicked expresarse and without hearing them y traer sus ideas and bringing their ideas que transforman o trastornan la vida y el pensamiento or distort the life del and hombre? the thoughts of men? ¿Cuántos oradores, How many prayers gobernantes en la historia de la humanidad in the story of humanity, se han parado ante they multitudes stood before the y han multitude, presentado sus ideas And they carnales y presented mundanas their fleshly, worldly y han ideas, traído al hombre un consejo malo and they have brought wicked counsel to donde el men, hombre where man decidió decided ir en contra de la voluntad de Dios against the will of para God vivir conforme a lo dicho por el to hombre. live according to what was Si said. fuéramos a mencionar hombres de la historia, If we were to mention these men la in lista history, sería inmensamente it larga. would be a very long list. Hombres que trastornaron Men that naciones enteras, pueblos entire enteros, nations, entire people con un consejo erróneo. with a wrong ¿Y cómo es que la advice. Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos? And the Bible says, blessed is the one who does not walk in the steps of Dígame the usted wicked. cuántas veces usted ha oído a los gobernantes en este siglo Have you heard the governments in this century pararse en los podios, stand in the podium hacer promesas, and make promises aleluya, firmar and leyes to sign laws que destruyen la moral espiritual de la that vida del ser destroy humano, the moral spirituality of the que life han of human beings, destruido who have destroyed los principios morales de la familia? Dígame, moral principles of families. ¿cómo es Tell que la me, Biblia dice, bienaventurado el varón How que is no it that the anduvo en Bible consejo says, de malos, blessed is the one who does ni not estuvo walk in en the camino steps de pecadores? of the wicked or stand in the way that sinners take? Cuando la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, When the Bible says that all alabado men are sea Dios, liars y que el pecado reina en este mundo, and that sin reigns in the world, ¿cómo es que la Biblia dice how can the Bible say es contraproducente it is counterproductive? lo que pudiéramos nosotros pensar? What we could think. Pero
Pero la Biblia es la palabra de Dios. But the Bible is the word of God. La Biblia es la expresión de Dios It is an expression dada a los of God, hombres. given to man. Y lo que la palabra de Dios dice es verdad. And what the word of God says Y hay is que true. buscarle el texto y el And contexto we have to find the text de and la the palabra context escrita of the written word. para el bienestar de nosotros los hombres y las The mujeres, well-being of us men and para el women. bienestar de nuestros For hijos, the well-being of our de nuestros children, nietos. of our grandchildren. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Blessed is he who does not ni walk estuvo in the en step of the camino wicked, de or pecadores. stand in the way that sinners take. ¿Cuántas veces hemos caminado nosotros por el pisoteando el pecado? How many times have we walked stumbling ¿A over cuántos sin? de los que aquí estamos el pecado no nos arropó de la cabeza a los pies? How many of us have not been embraced by sin Dígame. from the head to your feet? ¿Cuántas veces nos reunimos, hicimos reuniones y How many times estuvimos did we do meetings or con gatherings pensamientos dañinos, and we have wrongful thoughts, pensando cómo hacerle daño a aquel o thinking about aquella, how to harm this person, this other person, cómo montarnos en un vehículo e ir de una ciudad a how otra, to get in a vehicle and go from one hacerle city daño a to las another, personas que encontráramos en el camino, to harm the people we found a cometer along the way, asaltos, to robos, commit assaults or robberies delitos. or other Ah. crimes. Dios amado. Es cierto, It is truthful. es cierto It is certain que caminamos y hemos caminado toda nuestra vida that we walk sobre el pecado. and we have walked all of our Y lives. si algo el over hombre ha sin. conocido, And it's something man si has algo el known. hombre ha conocido en la vida es el pecado. Something man has known during their life is sin. Nacimos en pecado, We were born in sin. pero la sangre de Cristo nos lavó. But the blood of Christ El cleansed us. sacrificio de Cristo nos The salvó. sacrifice of Christ La cleansed verdad us. de la palabra de Dios nos hizo The libres. truth of the word of God set us free. Alabado sea Dios. Praise the living God. Hay un consejo de Dios There's some advice, some counsel from God que nuestra vida pasada that our old life no se puede llevar en la vida presente. cannot be carried on to our Que present si life. profesamos a Cristo como Salvador en nuestra vida, Profess Christ as a Savior of our lives. si profesamos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, Profess that we have been washed with the blood of the Lamb. si me ponen ese monitor para acá, yo me escucho mejor. Yo sabía que algo estaba pasando. Somebody could move that monitor and Te face lo it our agradezco, way. David. Thank you, David. Si profesamos If we profess que hemos sido bautizados that we have been baptized en su nombre in His name y caminamos and we walk y andamos en el consejo de los malos, in the ways of the wicked, ofendemos y pecamos a Dios. we offend and we sin against God. Y que ya nuestra vida And that our lives no puede estar enmarcada en una vida de pecado de donde ya Dios nos sacó. should no longer be marked with a life of Yo no sin where puedo God volver a took us out caminar from. I cannot go back por to el camino de walk los pecadores. the same way I walked the Ya way yo no of puedo sinners. caminar en adulterio. I cannot walk being Ya yo no walking puedo back caminar en into adultery fornicación. and fornication. Ya no puedo caminar en mentira. I cannot be walking in Ya yo no lies. puedo caminar en engaño. I cannot be walking Ya no in puedo deceit. caminar con un corazón malvado. I cannot be walking with a Ya mi wicked vida no heart. puede ser una trastornada por el My pecado. life cannot be Mi transformed. vida tiene que ser una vida que exalte a Dios, My life needs to que alabe a exalt Dios, God, worship que se God, proteja debajo de las alas del omnipotente. protect under the Ah, Lord's wing. mi vida tiene que ser una vida encaminada a la My santidad. life needs to be walking. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al The Bible Señor. says that without holiness nobody Sin can see the santidad Lord. nadie verá al Without Señor. holiness nobody can see the Lord. Nosotros no podemos estar sentados en silla de encarnecedores. We cannot be sitting in sinners' seats. Recuerdo cuando me convertí al Señor. I remember when I converted to the Lord. Eso pasó hasta los otros días que estuve pensando así. I was thinking about this not too long ago. Cuando se hablaba de este tema de silla de encarnecedores. When they talk about the sinner's Y aquí seat, los pentecostales que hay aquí que nacieron en el evangelio, que nacieron en el pentecostalismo. the que people hay, who are here who were born pasando revista así por encima, veo 2 o 3 con el pelo bien blanco. in Pentecostals, and I can Y see a otros que no few lo tienen. with white hair and others who died. Que saben lo que yo voy a decir. And you know what I'm going to say.
Cuando se hablaba de ir al cine, When they used to say ay, that going to the bendito movies, sea Dios, papá. Yo no sé si hay alguno que pasó ese martirio. I don't know if there's anybody who went through that. No podían ir al cine. They couldn't even go to the movies. No podían ir a ningún parque. They couldn't go to the park. No podían sentarse en un estadio a ver un juego de baloncesto ni de béisbol. They couldn't even go to the stadium to watch a basketball or Ir a ver baseball lucha game. libre y boxeo, eso era To go pecado watch mortal. Boxing, that was a sin. Eso era disciplina desde el altar. Discipline from the altar. Te cogían, Javier, y te decían, tú, Javier, tú tienes 6 meses de disciplina por haber ido al cine a llevar la Having novia. gone to the movies with your girlfriend. Ay, 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 papá. ¿Y por qué el cine? Why the Porque movies? supuestamente era silla de encarnecedores. Because supposedly there were sinner seats. Y los parques de pelota, And the baseball stadium, silla de encarnecedores. supposedly there were sinner seats. Las sillas en las canchas de baloncesto, The silla de basketball court, encarnecedores. also sinner seats. Los muchachos, muchos de ustedes, The kids, many of you, crecieron sin ir a un cine a ver una película. many people grew up without going to the movies to watch a movie. Pero llegó HBO, Showtime, Cinemax. But HBO came, Showtime, Cinemax. ¿De qué estamos hablando? So what are we talking about? Recuerdo cuando salió la película La Pasión de Cristo. I remember when the Passion of the Christ movie came out. Yo lo testifiqué aquí hace poco. I testified it here not too long Cuando ago. uno de mis hijos me dijo, Gabriel, me dijo, papi, quiero ir a ver la película. My son Gabriel said, Y yo le Dad, I dije, want to see the movie. dile a Manolito que te lleve. And I said, tell Manolito. Y me dijo, no, to take Manolito no, He said, no, not Manolito. llévame tú. You take me. Y yo llegué a Mayra que te cheque para allá And I con said, Gabriel, la verdad. Y tell Mayra Mayra se to metió en el take you. cuarto y me dejó solo. And Mara went in the room and left me alone. Pastores, oficiales del concilio, Pastors, officials of y para council un cine a ver una película. to go to the movie theater to see a movie. ¿Y qué hago? So what do I Y me do? quedé quieto en la sala I y stood in hubo the- silencio en la casa. There was Y el silence. silencio era que él estaba en el cuarto arreglándose. The silence was that he was in the room getting ready. Cuando salió, When he came out, nos vamos. he said, are we leaving? Yo, ¿para dónde? I said, where? ¿Cómo que para dónde? What do you mean where? A ver la película. To see the Y movie. le dije que te lleve a Manolito. Dijo, Manolito no. I said, Manolito will take Porque you. si He yo said, quiero no, not preguntar Manolito. algo Because I want to con ask you relación a la something. película, ¿a quién se lo va a about the preguntar? movie. Who am I Yo te gonna lo ask? pregunto a ti. I'm going to ask you. Ahí está. There it goes. Y me fui para el cine. So I went to the movie theater. Mayra no fue. Mayra didn't go. Mayra se quedó orando, doblando rodillas. She was praying on her knees. Eso fue los otros días, amado. That was not too long ago. Y no le voy a contar nada más. And I will not tell you anything else. La Biblia, cuando habla Now, que when no the te Bible- puedes sentar en silla de When the encarnecedores, Bible says that you cannot sit on sinners' seats, es la silla de las contiendas. it's the Porque seat es of these contraproducente conflicts. It's counterproductive. que a nosotros se nos decía que no podíamos ir a un parque That we cannot go to a park a ver un juego de béisbol to watch a o baseball una game cancha de or to baloncesto. go to the Y basketball sin court. embargo, cuando Or celebraban las convenciones, when you went to the convention, las celebraban en los you parques celebrated them y las in the park. celebraban en las canchas de You baloncesto. celebrated them in the ¿Cuántos alaban la basketball gloria del court. So that was Señor? counterproductive. Dígame usted, So now tell me, y al cine, and going to the movie el cine en theater, el pasado era porque usted iba con la novia. movie theaters, you would go with the girlfriend. Mire, que esto es increíble. En el cine se iba y se masticaba chicle. They would go and chew gum. Porque masticar chicle un cristiano, And then for the Christian dentro to de una chew iglesia. gum inside a church, masticar un chicle. chew gum. ¿Ah? No se lo trague ahora. Now don't swallow it. Masticar un chicle dentro de una iglesia. Back then to chew gum Eso era in the pecado church. mortal, eso era That was disciplina. also a El sin. pastor, yo lo hice, amados. Yo lo hice en varias ocasiones. I admit, I did it. Me bajaba del púlpito, I would come down from the pulpit. iba dando el hermanito y le decía, échame el chiclecito este aquí. I say, spit your gum out Así, en medio del culto. in the service. Pero al cine se iba But to the y se movie compraba theater, una cajita de chicle they would uno buy a pack of gum, y se iba para el cine. and you go to the Porque movie usted estaba theater. en el cine Because we were with the movie ¿con theater. quién? With who? Con la novia. With the girlfriend. Mira. Con la novia y el novio. With the girlfriend, the boyfriend. Ahí eso era.
Ese era el momento, y cuando apagaban las luces de eso era un And when they turn off desastre. the lights, La mente la ha corrido usted por ahí para abajo. your mind has kept running. Y aquí hay quien diga, bueno, qué pena que me lo perdí, que no me dejaron ir, And I said, man, I missed out que on no that. podía ir al I cine. couldn't go to the movie No, theater. no, mire, no se trata de eso. But this is not about that. Cuando dice la Biblia, When the Bible says, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, blessed is the one who does not walk ni in the estuvo en step of the camino de wicked, pecadores, or stand in the way that ni en sinners take, silla de encarnecedores se ha or sit in the sentado. company of mockers. La silla de encarnecedores, esa silla That seat, donde usted se sienta a hablar mal del prójimo, to speak bad donde about usted se your brother, sienta a calumniar a su to hermano, speak bad, to donde usted se chastise, sienta a mentir, to sit down, donde usted se to sienta a lie, pecar. Esa es la sit silla de down, encarnecedor, purposely donde sit usted down, levanta rencillas where you lift y up malos testimonios. ¿Cuántos bad alaban esa testimonies. gloria? How many can Cuando praise usted that es glory? capaz de You sentarse are able to sit aún en la mesa de su casa, even at your cuando table alguien at le home, visita when someone y visits le you pone un vaso de agua and you put a y glass of saca water una libreta and you take y out a comienza a notepad hablar de todo el mundo en la iglesia, and begins to inclusive be bad about del everyone, pastor y de la bad familia, about everyone in the church, even the del líder que se pastor levanta, or the leader that de comes ese up, hombre y de esa mujer. that man, that woman. Usted lo ve trabajando en la You congregación. see them working in the Muchos no congregation. resisten ver Many don't a resist hermanos y hermanas brothers or que sisters llegaron al templo came to the con temple poco tiempo with not too much de estar time en la iglesia being in the y church, ya están trabajando, but they are ya están working, cantando, they are singing, están testificando, they are están testifying, predicando, they are preaching, están limpiando la iglesia, they are cleaning the están temple, guiando la guagua. and driving the Y en virtud de alegrarnos instead of being y grateful. decir, alguien está haciendo el trabajo por mí, Someone is doing the work somos for me. capaces de sentarnos en una silla, Instead, we hablar sit mal, a down, criticar, a señalar. we start criticizing, we ¿Cuántos start alaban la judging. gloria del Señor? How many can praise the glory of Aleluya, God? pero vamos a olvidarnos de But eso, let us forget about that. sino que en la ley de Jehová But the law of the está la Lord delicia del hombre que adora a Dios. is their delight of the man. En la who ley de worshipeth Jehová God. The law of the Lord está la delicia de la mujer que sirve a Dios. is in the light of the woman who serves Aleluya, y God en su ley medita de día and whose law y de noche. and they meditate on his day, Qué law day and maravilloso, night. qué How marvelous, maravilloso how marvelous es irnos a la cama is to go to bed pensando en las bienaventuranzas, thinking about the blessings, pensando thinking en lo bendecido que hemos sido, and how blessed we have been, pensando thinking en la buena bondad de Dios in para the con goodness nosotros of God y for nuestra us familia. and our families. Qué maravilloso es How marvelous poder recostar nuestra cabeza en nuestra almohada, to lay our head in the pillow mirando al cielo and looking up to the como heavens algo posible de as alcanzar, something positive to accomplish, como algo que ya estamos por something alcanzar. that we are about to Qué accomplish. maravilloso es meditar How marvelous to en la meditate palabra de Dios in the Word of al God acostarnos as we lie down y al and levantarnos, as we wake up. porque cuando abrimos los ojos en la mañana Because when we open our eyes, sabemos que in the morning, todavía estamos we aquí know that we are still y here. estamos aquí con un We propósito. are still here with a Estamos aquí purpose. porque Dios todavía nos necesita aquí. Because God Usted está needs aquí us porque here. Dios lo You necesita are here todavía. because God needs you Dios quiere here. oírte hablar de Él. Wants to hear you. Dios quiere verte trabajar por He Él. wants to see you work Dios for Him. quiere que tú seas su boca aquí He en la wants tierra. you to be His voice. Ay, que corras a hacer el llamado To que Dios go te ha and hecho. fulfill the calling that He has Qué given you. maravilloso es abrir los ojos por la mañana Marvelous to open our eyes y decir, in the morning todavía estamos. and say we are Es still verdad que here. nos levantamos soñolientos, It is true that we wake muchas up veces groggy. cansados We del wake trabajo, up tired from pero working. sabemos que al ponernos de But we pie know that as we y stand up caminar, and we el walk, Señor estará con the nosotros Lord will como be poderoso as a gigante powerful que no va a giant. dar nuestros pies He resbaladeros will not let our y foot que no se va a slide. dormir el que nos guarda. He will not ¿Cuántos alaban esa fall gloria asleep. maravillosa? How many can praise the wonderful glory? Que todavía And still, somos importantes en esta tierra. we are still important on this earth. ¿A cuántos
How El many? enemigo de las almas How many? The enemy les ha herido en la autoestima. have been wounded in self-esteem. Hombres y mujeres Both men and women, lastimados they have been wounded por el enemigo, by the enemy. donde les ha desvalorizado, Where they have devalued them. donde el enemigo los mira Where the enemy looks y at les them susurra en el oído diciéndoles no sirves para nada. in their ears saying, you are worth Tú nothing. no tienes valor. You have no value. Tú no mereces ni vivir. You don't even deserve to live. Tú no mereces la mujer que You don't tienes, deserve the woman that you ni have. los hijos que You don't tienes. deserve the children Y that you have. comienza el enemigo a The maquinar. enemy begins to ¿Por plot. qué no estrellas ese carro contra un poste? Why don't you strike your car ¿Por qué no against te das that un post? tiro en la cabeza? Why don't you just shoot yourself? ¿Por qué no coges un pedazo de soga y Why te don't you ahorcas? grab a Ah, rope and hang alabado sea yourself? Dios. Praise the El Lord. autoestima y la moral. Self-esteem, the El morale, enemigo de los hombres ha querido has destruirlo. wanted to destroy you, Mujeres que han sido lastimadas, who have been wounded. donde su autoestima está en el piso. Their self-esteem is on the floor. Son mujeres hermosas, They are beautiful women, nacidas para ser de bendición, born to be a blessing, para ser mujeres virtuosas. virtuous women. Pero el enemigo las ha turbado The enemy has y las ha deceived, engañado has deceived con una belleza física with a physical que es beauty temporaria. that is Porque temporary. hoy nos vemos bien, Today we see pero mañana se nos cae el pelo. but tomorrow we lose. Hoy nos vemos bien, Today we see pero mañana tendremos arrugas. for tomorrow we will Hoy nos have vemos wrinkles. bien, Today we see pero todo se cae para el piso, ¿sabes? but we can also Todo se cae. everything Y aunque falls. te hagas lo que te hagas, Even though you will do aunque whatever, te hagas cirugías estéticas even though you do y te pongas surgery y te quites, and you take cuando it llegue el wrong, tiempo, the time comes, todo se va a arruinar. ¿Cuánto everything alaban esa will be gloria? ruined. Te ves como te ves, You are te the ves hermosa, you are beautiful. eres hermosa ante Dios, Beautiful before te ves God. como te You ves, are the way. eres un hombre de valor, You are a man eres un of hombre de valor en Dios. value. Of value. Y el enemigo te quiere desvirtuar The enemy wants te to quiere destroy llevar you. He wants, por donde el enemigo puede or destruirte. he wants, he can Pero destroy you. bienaventurado el varón Blessed is he. que medita en la ley de Dios de día y de The noche, law of God porque day será and night. plantado Because he will be como planted árbol, aleluya, al lado de... next. Se me fue el niñito aquí, aleluya, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Planted by streams of que da water. su fruto en su tiempo Yield y su hoja in season. no cae. ¿Cuántos alaban la Does not gloria? wither. ¿Cuántos se sienten plantados? How many feel like you ¿Cuántos se are sienten planted? plantados? How many feel like Aleluya, junto a aguas de corriente. next to streams Aleluya. Praise ¿Cuántos se How sienten many plantados feel junto a aguas de corriente streams que dan su fruto a su tiempo who y yield su hoja no the cae? sun and the leaf does not wither? Así es que te quiere Dios, That is how God wants dando frutos giving fruit, a tiempo. being fruitful in fuera de season tiempo. and out of Así es season. que te quiere That is Dios, how God wants you florecido, to be grateful, establecido to be como la palmera, established plantado en la casa de Jehová. ¿Cuántos alaban esa gloria? God. How many can praise that glory? Aleluya. Praise God. El hombre y la mujer de Dios The man and the woman of God, están llamados a prosperar they are called to prosper en todos los ámbitos de la vida. in every area of life. Pero la mejor abundancia But the best y la mejor abundance prosperidad que and puede the haber en best nuestra vida prosperity that could be in our lives es el conocimiento de la palabra de is the Dios. knowledge of the Word of God. Es saber que le somos fieles a That we are Dios. faithful to the Lord. En una ocasión, On one occasion, un hombre llamado Job, there was a man called Job. con el permiso de ustedes, If you may excuse me. Job lo tenía todo. Job had everything. No había un hombre más fiel sobre la faz de la tierra
There was no other man more faithful over the La face of the integridad earth lo than Job. arropaba. He was covered by integrity. Era un hombre íntegro en todo el sentido He de la was a man of palabra. integrity in every Y meaning of gozaba the word. de la confianza de Dios. And he enjoyed God's confidence. El enemigo lo zarandeó The enemy surrounded him. como a hoja. Lo zarandeó. Provocó He provoked que Dios for God tocara la vida de Job to touch en Job's muchos life ámbitos. in many Le areas. quitó sus hijos, le Took quitó away sus his children, riquezas, his riches, todo su poder, todo all lo his que power, poseía. everything he possessed. Enfermó, causó que viniera sobre él una sarna. Got him sick. He caused sickness over him. Tuvo que sentarse en cenizas He had to sit down in the ashes bajo la más alta humillación and the most high que cualquier ser humiliation humano pudiera tener en aquel tiempo. that any human being could have over this time. On the time. Sentarse en cenizas To sit over era una ashes forma de humillación. was a way of En el caso humiliating de Job, themselves. In Job's case, aquellas cenizas con Those aquel ashes pedazo de jarro with that jar era piece of para clay rascar su cuerpo. was for him to scratch his body. Me imagino su cuerpo sangrando, I imagine his body was bleeding, llagas en su cuerpo, boils on his body, inclusive las moscas, even the flies caminar sobre aquel cuerpo. to fly and walk over that body. ¿Quién iba a estar al lado de un hombre así? Who could be next to a person like that? Inclusive su mujer le dijo, oye, Even his own woman told him, ¿por qué tú no maldices a Dios y why te don't you mueres? curse God and die? ¿Hasta cuándo tú vas a guardar tu integridad? How much longer will you hold on to ¿Cómo your tú le vas a seguir integrity? siendo fiel a un Dios que How will ha you be- provocado tanta desgracia en tu vida? How can you be faithful to a God that allowed all this disgrace on your life? Tal vez hasta dijo ella, la única que te queda soy yo. Maybe she could have also said, the only one you have left is me. Y si el vecino me tira una flor, me voy con él. And if the neighbor throws me some flour, I'll go with him. Porque ¿quién iba a querer un hombre así? Because who would have wanted a man like that? Lleno de moscas, Full of de flies, ceniza. of ash, covered in O sea, ashes. estamos hablando que el cuerpo de aquel hombre So that we're talking about that body. era desprecio puro. No había quien se le despised. There acercara. was no one who could Hasta que approach llegaron sus amiguitos, until his little friends came, que llegaron a consolarlo. who came to give him Y en el counsel. consuelo que le dieron, agudizaron el dolor que había And en the él. counsel they gave him, they excruciated his pain Porque la more. ayuda que ellos le llevaban y el consejo se convirtió en señalamientos. Because the advice they were giving him, they were just Comenzaron a judging him. decirle, tú estás así porque tú pecaste. They began telling him, you're Tú in this estás así condition porque algo hiciste mal ante Dios. because you sinned, you Y would do something comenzaron, wrong creo before que God. eran cuatro amigos. They began to attack him. Con amigos como esos, With friends like no hace these, falta enemigos. we don't need enemies. Y aquel hombre ahí recibiendo todo. And this man was there receiving everything. Y un día And one day, levantó la mirada he lifted up his height y le dijo a Dios, oye, and he told God, hey, yo no me merezco esto. I don't deserve this. Yo he sido fiel a ti todo el tiempo. I have always been faithful to you. ¿Por qué tú me haces esto a mí? Why did you allow this to happen? Yo me puedo justificar ante ti, I can justify myself before you. porque cuando aquí nadie te era fiel, yo te era fiel. Because when nobody else was Y empezó a faithful, I was justificarse faithful. ante And he Dios. began to justify Porque el himself enemigo lo before God. llevó Because the enemy took him a justificarse ante to Dios. justify himself Ahí before fue God. cuando entonces Dios le dijo a él, oye, And that's when God said to him, ahora te voy a pedir que te pongas de pie. now I'm going to ask you to stand on your feet. Ponte de pie, Stand on your feet. porque vamos a hablar tú y yo. Because you and I will speak. Él le cuestionó a Dios desde las cenizas. He asked God from the Le ashes. cuestionó a Dios desde su desgracia. He asked God from Desde el his momento que disgrace. vivía From the moment that he con lived. el dolor agudizado The agonizing pain. por el consejo de sus For amigos. his friends' counsel. Y le reclamó a Dios And he questioned God en aquella prueba amarga. in that bitter trial. Yo quiero que usted entienda en esta I hora want you all to understand at que this aún time en nuestra más difícil prueba, that in our almost en difficult nuestra más trial, difícil situación, in our most challenging no situation, le cuestionemos a Dios. we should not question God. ¿Por qué? Why? El por qué. Why? ¿Por qué? Why El por qué. is this happening? Why?
Dios le dijo a Job, ponte sobre tus pies God told Job, stand upon your feet y amárrate tus pantalones, and embrace yourself. que ahora tú y yo vamos a hablar. Now you and I will talk. Y comenzó a hacerle preguntas y lo primero que le dijo, ¿dónde estabas tú And he began to ask him. The first thing he said is, where were you cuando yo creé el mundo? when I created the world? ¿Dónde? Empezó a hacerle preguntas. And he began to ask him. Job 36, por ahí que está, 36 o 38. Job 36, 38, around those chapters. Y comenzó a hacerle preguntas. And he began to ask Y him. Dios confrontó a Job de pie And God confronted Job standing ante él. before him. Porque Dios quería llevar a Job a la realidad Because God wanted to bring Job to reality, estando de pie. being on his feet. Y Dios quiere llevarte a la realidad de tu vida estando tú de pie God delante de wants you to Dios. bring you to the reality as you are Porque standing Dios sabe before quién God. tú eres. Because He knows who you Porque are. Dios sabe por qué tú has pasado la He prueba knows que has why pasado. you have gone to the Porque trial. Dios sabe por He qué knows te ha permitido why He vivir lo que has allowed you vivido. to live what you live. Porque Él te mira He bienaventurado. says you are blessed. Un hombre A y man una mujer bienaventurada. who is Él te blessed mira de frente hoy sees you a front face, y te dice, and he says to you, todo lo que has perdido, everything you have lost, todo lo que has sufrido, everything you have suffered, todo lo que ha venido en mal para tu vida, every wrong thing that have come upon your life, te lo devuelvo I return it en in bendiciones, blessings, en salud in health, y en prosperidad and espiritual. spiritual. ¿Cuántos alaban la gloria? Usted se puede ponerse de pie conmigo. If you can please Si va a darle un aplauso, déselo de verdad. if you're gonna give it a Si round lo va a adorar, adórelo de verdad. or if you're gonna worship him, Aleluya. do it in truth, Porque tú eres importante because you are para important Dios. for God. Dios levantó a Job God raised Job y le devolvió and returned him todo everything lo que perdió that he lost, y se lo multiplicó. and he multiplied it. ¿Cuántos alaban esa gloria? How many can praise that glory? Siéntete bienaventurado. Feel blessed. Camina en rectitud ante Walk in Dios. rectitude before God. Apártate del pecado. Be away from sin. Apártate del pecado. Stay away from sin. Lo que ofende a Dios, apártate de Whatever ahí. offends God, stay away. Deja que te arropen las bendiciones Let de him Dios. embrace you with his blessings. En esta hora At this time, oramos a Dios. we'll